La peste negra fue una epidemia devastadora que cobró alrededor de 50 millones de vidas o más de la mitad de la población de Europa. Después del primer brote importante en 1348, la peste continuó regresando durante siglos con brotes que ocurrieron en Europa a mediados del siglo XVII, convirtiéndola en una de las enfermedades más devastadoras de la historia humana. Ante la epidemia, los médicos de la peste medieval intentaron y generalmente fracasaron en salvar vidas. Las personas que sobrevivieron a la peste heredaron un mundo mejor, donde el nivel de vida aumentó y la esperanza de vida también. Entonces, ¿cómo podría sobrevivir a la plaga? Si bien muchos métodos promovidos por los médicos europeos no ayudaron mucho, hubo varias maneras de aumentar sus posibilidades de sobrevivir a la peor epidemia de la historia. Evita los centros urbanos. Las ratas llevaron pulgas infectadas con la peste a las ciudades de Europa. Las principales ciudades como Florencia y Siena perdieron al menos el 60% de su población durante la epidemia. De tal manera, la peste podría propagarse neumónicamente de persona a persona y en las condiciones sociales correctas y con las circunstancias adecuadas donde se mezclan humanos y ratas, se contraía la peste bubónica, seguida de la peste neumónica. Las personas infectadas transmitían su enfermedad sin saberlo porque las pulgas saltaban de ellas a cualquier huésped más saludable dentro de un radio de 2 metros. Solo bastaba el contacto físico con la ropa de alguien que estaba enfermo para transmitir la enfermedad a otro, y es de recordar que en las ciudades en la Edad Media, sus calles eran estrechas con mucha afluencia de personas y su plaza de mercado era donde se desarrollaba toda actividad comercial. Por lo tanto, las calles eran el escenario perfecto para aumentar el número de enfermos. Así que evitar a otras personas terminó siendo una de las mejores estrategias para sobrevivir. Aislar a las personas con signos de infección en sus casas. La plaga era increíblemente peligrosa, con una asombrosa tasa de mortalidad del 80%. Algunas ciudades optaron por enfoques draconianos para limitar la propagación de la enfermedad. En Milán, por ejemplo, que tenía una población de 100.000 habitantes, la familia gobernante Visconti ordenó a las autoridades que cerraran las casas de las víctimas de la peste, atrapando a las personas infectadas y no infectadas. Algunos milaneses incluso sellaron a sus propios familiares con víctimas de la peste, casi garantizando su desaparición. Gracias a esta práctica, Milán tenía la tasa de mortalidad más baja de cualquier ciudad italiana, con solo el 15%. Evitar los restos de las víctimas de la peste. La exposición a las víctimas de la peste, incluso después de su fallecimiento, podría propagar la enfermedad. Los fallecidos eran recogidos en un carro y miembros de la familia eran los que sacaban a su pariente para que se los llevaran. Los cuerpos eran fácilmente reconocibles, pues llevaban la marca de la peste, heridas poco agradables en la piel. Cuando algunos florentinos abandonaron los restos de sus seres queridos y los arrojaron a la calle sin enterrarlos, eso no fue del agrado de mucha gente, pues pensaban que era irrespetuoso con los fallecidos, pero era la mejor manera de deshacerse de ellos, y evitar los restos de las víctimas de la peste fue una sólida estrategia de supervivencia. Sin embargo, algunos médicos afirmaron que era el espíritu que dejaba el cuerpo del difunto lo que infectaba a otros al pasar. Siéntate solo dentro de un anillo de fuego. La epidemia tuvo un gran impacto en la Iglesia Católica. En Aviñón, donde vivía el Papa Clemente VI, un tercio de los cardenales sucumbieron a la enfermedad. Sin embargo, Clemente sobrevivió. El Papa pudo haber vivido debido a la recomendación de sus médicos de sentarse rodeado de fuego incluso en el verano. Clemente siguió el consejo que pudo haber evitado que las pulgas portadoras de la peste lo alcanzaran. Las llamas también pueden haber evitado que las personas infectadas se acercaran demasiado a Clemente, y también mantuvo alejadas a las ratas. Usa máscaras de cuero, abrigos y calzones. Primero usado por un médico de alto rango en Francia, Charles de Ormeb, el conjunto incluía un abrigo largo, un sombrero y una máscara puntiaguda. La máscara en forma de pájaro proporcionó protección, según los primeros médicos modernos, porque estaba llena de elementos de olor agradable como pétalos de rosa y menta. Los médicos creían que el aire contaminado, llamado miasma, propagaba la enfermedad.
por lo que los olores dulces podían por lo tanto desterrar la peste. Si bien los pétalos de rosa probablemente hicieron poco contra la peste, el atuendo de cuero sí que evitaba las picaduras de pulgas. Evitar a los flagelantes. Muchos europeos creían que Dios envió la plaga como castigo por sus pecados. Los flagelantes intentaron expiar sus pecados azotándose públicamente. Grupos de miles se reunieron en toda Europa llevando látigos para castigarse. En la primavera de 1348, tales procesiones se organizaron en Aviñón. Era una muchedumbre de hombres y mujeres descalzos con la cabeza cubierta de ceniza, flagelándose sin piedad. El ejemplo de Francia fue seguido en Alemania y otros países. La sociedad trataba a los flagelantes como si fueran poco menos que mártires del cristianismo. Los hombres y mujeres empapaban pañuelos en la sangre de los penitentes y la conservaban como si fuera una reliquia. Daban alimento y techo a la hermandad y también contribuían económicamente. Irónicamente, los flagelantes pueden haber ayudado a propagar la plaga caminando de pueblo en pueblo. Así que evitarlos puede haberte ayudado a sobrevivir. Permanecer en climas más fríos. A diferencia de la gripe y la neumonía modernas, la peste no era una enfermedad invernal. De hecho, la mayoría de las personas sucumbieron a la plaga en los meses más cálidos. La plaga casi desapareció en invierno. Una de las mejores formas de sobrevivir a la plaga, entonces, era permanecer en un clima frío. Desafortunadamente, la peste llegó a casi todos los rincones de Europa, con 30 epidemias de peste en Noruega entre 1348 y 1654. Sin embargo, ninguna de las epidemias de Noruega ocurrió durante el invierno, por lo que escalar una montaña o vivir en un glaciar puede haber sido la mejor protección. Nacer con una inmunidad genética a la enfermedad. Algunas poblaciones tenían protección genética contra la peste. En Europa, los romaníes tenían grupos genéticos específicos que les protegían de enfermarse. Los investigadores encontraron varios genes vinculados al sistema inmune que pueden haber protegido a los romaníes de la peste. Si bien los genes no evitaron la peste por completo, la investigación reciente demuestra que la variación genética desencadenó una respuesta inmune aumentada cuando se expuso a Yersinia pestis, la bacteria que propaga la enfermedad. Múdate a una ciudad con fuertes leyes contra la peste. Las ciudades trataron de evitar la plaga de muchas maneras. Venecia prohibió los barcos de las áreas infectadas. Pistoia limitó las importaciones y Milán selló las casas de las víctimas de la peste. Si bien estas medidas de salud pública tuvieron diferentes niveles de éxito para detener la propagación, las ciudades con fuertes leyes de peste al menos intentaron proteger a sus ciudadanos. Cuando la Gran Peste de 1665 golpeó, acabó con el 15% de la población de Londres, un número que podría haber sido menor con leyes más estrictas sobre la peste. Mantente en buena salud. Un grupo de antropólogos decidió examinar esqueletos de hace 650 años. Los descubrimientos sugieren que la plaga atacó selectivamente a los que ya se encontraban enfermos, mientras que los sanos sobrevivieron a la infección. En cambio, las tasas de mortalidad más altas se registraron entre personas poco saludables, particularmente aquellas que estaban desnutridas y tenían un sistema inmunitario debilitado. Además, las personas mayores tenían muchas más posibilidades de fallecer a causa de la misma que otros adultos más jóvenes, mientras que las personas sanas, aún estando infectadas, tenían una mayor probabilidad de sobrevivir. Según Sharon N. de White, del Departamento de Antropología de la Universidad de Carolina del Sur, al dirigirse a personas frágiles de todas las edades y exterminarlas tan rápidamente, la peste negra actuó como una extraordinaria fuerza de selección natural, precisamente porque los más débiles en edad reproductiva murieron. De esta forma, los supervivientes transmitieron genéticamente su competencia inmune ante la enfermedad. Por ende, si eras joven y te alimentabas bien, probablemente hubieras sobrevivido. Cuarentena. Algunas ciudades-estado de Italia instituyeron procedimientos de cuarentena para limitar la propagación de la peste. La palabra cuarentena proviene de la palabra italiana para 40, una referencia a la duración del tiempo que se aplicaron en las cuarentenas. Algunas ciudades establecieron guardias armados en las puertas de la ciudad, negando la entrada a cualquier persona sospechosa de portar enfermedades. Si bien la cuarentena puede haber funcionado para mantener la enfermedad fuera de las ciudades, podría tener el efecto contrario en quienes se encuentran dentro de una ciudad ya infectada. No dejes que los barcos atraquen en tu ciudad.
Los barcos del este fueron los primeros en llevar la plaga a Europa. No es sorprendente que muchos se dieran cuenta rápidamente de que estas naves llevaban enfermedades. Algunos puertos prohibieron barcos que habían atracado en ciudades infectadas. Para 1348, Venecia prohibió el atraque de ciertos barcos. Si bien la prohibición de los barcos puede haber frenado la plaga, no protegió a Venecia, donde decenas de miles aún perdieron la vida.